mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Esta semana estamos hablando sobre la personalidad. El día de hoy tenemos una clase muy chévere, vamos a hablar sobre los diferentes enfoques de personalidad. Si nos va bien, hoy les voy a hablar de mis teorías de personalidad. Entonces, sin más, empecemos. Muchos psicólogos se han preguntado ¿qué nos hace a nosotros distintos unos de otros? De hecho, la idea de la palabra personalidad es difícil en sí de definir. La palabra personalidad viene de persona, que a su vez viene de la palabra prosopón, que eran estas máscaras que utilizaban en la antigua Grecia para hacer las representaciones teatrales. Había las caras para representar a reyes, a personas sabias, a ancianos, a jóvenes, puesto que como no había mucho la idea de maquillaje, utilizaban las caras para representar a distintos personajes. De ahí viene también la palabra personaje. De hecho, si nos podemos entender, esta parte es muy interesante, puesto que las máscaras eran representaciones de alguien. Ese es un punto muy importante. ¿Qué es lo que hacían las máscaras? Representaban de alguna manera estereotipada rasgos de personalidad. Había la cara alegre y el actor que utilizaba la máscara alegre la representaba jovial y todo eso, la cara triste era de otra manera. Entonces, como ya conectando un poco con lo que hemos visto sobre las emociones, cómo se representan en el cuerpo, sobre los pensamientos, todo eso nos va cambiando, puesto nosotros hemos creado nuestra personalidad partiendo de eso. Y no es una hipocresía. Dato curioso, de hecho se llamaba Hipócritas en la primera obra había una persona que representaba a un dios Dionisio que utilizaba esta máscara y se llamaba Hipócrates porque no era bien visto que una persona represente a un dios. Bueno. Entonces, no es una hipocresía utilizar máscaras. ¿Por qué? Porque nosotros ajustamos nuestro comportamiento de acuerdo al medio que tenemos. Es decir, muchas veces nos acoplamos, no eres la misma persona que está hablando con tus amigas, no eres la misma persona con tu novio o tu novia, no eres la misma persona con tus papás, ni eres la misma persona en esta clase. Entonces utilizamos diferentes máscaras, no como tapar quiénes somos, sino para mostrar quiénes somos. Es bien interesante esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que han hecho los psicólogos para definir la personalidad? Pensando en algún tiempo atrás, cuando hablábamos de Hipócrates, no Hipócritas, Hipócrates es otro. Hipócrates describía que tenemos nosotros 4 humores. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de los 4 humores que tenemos en el cuerpo? Humor de sustancia, no de lo que significa ahora, que humor significa como un estado de ánimo. De hecho, la palabra humor significa sustancia y nosotros utilizamos para definir un estado de ánimo gracias a esta teoría de Hipócrates, para que vean lo interesante que es. ¿Qué quiere decir la teoría de Hipócrates? Quiere decir que habían 4 sustancias que estaban en nuestro cuerpo que definían en realidad cuál era nuestra personalidad. Estaba la sangre, la bilis negra y la flema. Entonces, cuando uno tenía la temperatura adecuada o estaba en el temperamento, si ven que viene de ahí la palabra, tenía el temperamento de una de estas sustancias que va a ser la más fuerte en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una sangre caliente, como decimos nosotros los latinos, es una persona alegre. ¿Por qué la sangre está caliente? La sangre fría le hace a una persona más fría y distante. Porque la sangre fría le mató a sangre fría, imagínense eso. Hablamos de una persona que tiene la bilis negra, muy, muy fría. Estamos hablando de una persona melancólica. De hecho, la palabra melancolía viene de melas, que significa negro, y colis, que es bilis o cólico, ¿no? Entonces, la bilis negra da tristeza en el punto bajo, pero hace que una persona con melancolía sepa ser artista y sea creativo. La persona flemática es una persona muy organizada, muy metódica. La persona colérica, pues de ahí viene el mismo que utilizamos ese adjetivo. Bilis, colis, es colérica, significa que es una persona, pues como ustedes lo saben, ya es un adjetivo como nuestro. Esto para entender que la idea de clasificar la personalidad no es nueva, es desde hace mucho tiempo. Antes atribuíamos a astros, a temperaturas de las diferentes sustancias en nuestro cuerpo. ¿Y ahora qué le atribuimos? En 1956,
Gordon Allport, un psicólogo que en realidad muy buen psicólogo, y lo que hizo principalmente en su vida, leyó un diccionario. Gordon Allport sacó que existen como 18.000 palabras en inglés para describir a las personas, ¿no? Alegre, feliz, contento, diferentes adjetivos, diferentes maneras, sustantivos para describir a personas. ¿Cuántas habrán en español, me pregunto? Bueno, de las 18.000 logró agrupar en 4.500 y determinó que existen siempre algunos rasgos que son característicos de personas y rasgos que son secundarios. Entonces, él definió que existen rasgos centrales y rasgos secundarios. Es decir, posiblemente un rasgo central tuyo pueda ser que te gusta ayudar a los demás, sea como una parte importante para ti, y como rasgo secundario es que te gustan las fiestas, ¿no? Para otro puede ser al revés, un rasgo primario es que le gusta las fiestas y un rasgo secundario ayudar a los demás. Si es que no te gusta ayudar a los demás, no estudies psicología. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque la teoría de los rasgos de Allport, un rasgo es una característica de la personalidad que es consistente en el tiempo. Eso es lo que define Allport. Y quédense con esta idea de rasgo, porque vamos a hablar mucho de esto más adelante. Es decir, algo que permanece, una característica que permanece en el tiempo. Raymond Cattell en 1965 utilizó, bueno, normalmente los profesores utilizamos a alumnos como ustedes como conejillo de indias, cuyes les decimos nosotros aquí, ustedes son mis cuyes, digamos. Entonces utilizó a sus alumnos para que hablen de alguien más y describan a la otra persona, y sacó diferentes adjetivos, sacaban una lista de nombres y las fue reduciendo, utilizando algo que se llama análisis factorial, que es una parte de la estadística que con algo de suerte ustedes la van a ver. Determinó que existían como 16, logró determinar que existían 16 factores de la personalidad. De ahí salió un cuestionario muy conocido que se llama el 16PF o 16FP, ¿no? Este cuestionario es muy vigente, ha servido mucho para determinar qué es la personalidad. Voy a hablar de algunas otras ideas, voy a hablar ahorita, por ejemplo, del DISC. El modelo DISC se basa en 4 dimensiones: dominancia, influencia, serenidad y cumplimiento, propuestas por William Moulton Marston. Déjenme darles un dato curioso sobre Marston. Bueno, estamos hablando de diferentes modelos de personalidad. Después de hablar del 16PF, deberíamos hablar de las propuestas de Hans Eysenck en 1995. Él también utilizó un análisis factorial para determinar que existen 3 factores de personalidad. Él hablaba de 3 dimensiones, que era extraversión, que era toda esta parte social; neuroticismo, que tenía que ver con problemas de ansiedad, tenía que ver con problemas de depresión, baja autoestima y demás; y tenía el modelo de psicoticismo, que tenía que ver con agresión, con lastimar al otro y demás. Utilizó estos modelos de personalidad para tratar de describir a todos. Sin embargo, no abarcaba todos los diferentes rasgos de personalidad. Fue hasta décadas después, de hecho al principio de los 2000, 2005 por ahí, ya se estaba hablando de los grandes 5, de los Big Five. Estos 5 factores de personalidad ya hablan de un mundo mucho más completo de lo que es la personalidad. A saber, y les voy a recomendar una manera de cómo pueden aprenderse cuáles son los 5 grandes, pues acuérdense de la palabra ARENA: afabilidad, responsabilidad, extraversión, neuroticismo y apertura. ¿Ok? ARENA. Sí, la A se repite 2 veces, pero tienen que entender que una es afabilidad y otra es apertura. Eso es nuestro problema con el idioma. En inglés la palabra sería OCEAN, que es openness, cautiousness, extraversion, neuroticism y... no, me faltó affability y neuroticism. ¿Ok? Entonces, eso es en inglés. ARENA.
Afabilidad. Afabilidad estamos hablando de características que tienen que ver con la calidez de la persona, con la amigabilidad. ¿Qué tan cordial eres? ¿Eres cordial de un lado extremo, frío de un lado bajo? Aquí para entender, cuando hablamos de uno de estos rasgos, en alto significa una cosa, bajo significa una cosa. Cuando hacemos interpretación de pruebas tomamos en cuenta estos puntos. Alto significa esto, bajo significa esto. Lo que quiero que se acuerden que cuando hablamos de normalidad, la mayor parte está en un punto medio, por ejemplo, en afabilidad. Es así como funciona. Cuando hablamos de responsabilidad, la responsabilidad en un punto alto es una persona ordenada, un punto muy extremo alto puede ser una persona excesivamente ordenada y metódica, y un punto bajo puede ser una persona excesivamente descuidada. La mayoría nos encontraríamos en un punto en la mitad. Cuando hablamos de extraversión a veces también se le llama energía. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta dinámica que uno tiene cuando habla con los demás. La extraversión, la palabra extraversión a veces causa ruido, puesto que la palabra original debería ser extraversión, porque no hay el prefijo extro, hay extra. Entonces no es extroversión. Sin embargo, es aceptado también ambas. O sea, yo me refiero a extraversión justamente por mis temas, mis neurosis, pero puede ser la palabra extroversión sin problema. Bueno, extraversión en un punto alto quiere decir una persona muy sociable o que le gusta ser el centro de atención, y un punto bajo es una persona muy introvertida, incluso puede llegar a ser tímida. ¿Qué quiere decir ser extrovertido? Significa que es una persona que puede generar conversaciones con personas que no conoce, le gusta ser el centro de atención, le gusta estar llamando la atención y se muestra dinámica y tiende a actuar de esta manera mucho más dinámica. La extraversión habla de las relaciones sociales en un sentido de sociabilidad. La sociabilidad quiere decir yo puedo hacer relaciones con muchas personas, pero no muy profundas. La amigabilidad, que tiene más que ver con la afabilidad, quiere decir hago pocas relaciones, pero muy profundas. Bueno, neuroticismo es una palabra que a veces se le toma como el opuesto, que es estabilidad emocional. Es decir, el neuroticismo es lo contrario de estabilidad emocional. Quiere decir mucho sobre nuestra impulsividad, sobre problemas que tenemos de ansiedad, depresión, bajas autoestimas y demás. Quiere decir qué tantos problemas cargamos nosotros. Un neuroticismo alto habla de una persona que puede llegar a ser impulsiva, puede tener falta de control de impulsos, falta de control de emociones, y una persona con un neuroticismo muy bajo puede ser una persona, en cambio, demasiado fría, demasiado estoica, que no muestra emociones. ¿Okay? Cuando hablamos de apertura tiene dos terminaciones. De hecho es uno de los factores que no se termina de definir del todo. Apertura, muchos hablan solo de apertura mental y otros hablan de apertura de la experiencia. Apertura mental quiere decir esta flexibilidad de pensamiento, qué tan abierto tienes la cabeza, qué tanto te interesan las partes intelectuales. Una persona con apertura mental, desde este lado tomando, sería una persona muy curiosa intelectualmente, una persona con baja apertura mental sería una persona más concreta. Imaginativo versus pragmático. También entra en la apertura la parte de la independencia. Una apertura alta significa una persona independiente y una persona baja significa obediente. Entonces también tiene que ver un poco con la vinculación con la autoridad. Ahora, si ya se fijan, comienzan a entender, cuando hablamos linealmente, hablamos de una interpretación de primer nivel. Es decir, hablamos esto, bajo significa esto, alto significa esto otro. Pero podemos hacer combinaciones de las diferentes dimensiones para entender lo que es una persona. Por ejemplo, si yo digo que tengo una persona que tiene una apertura alta, tiene una escrupulosidad media, tiene un neuroticismo más bien un poco alto, podemos tener una extraversión muy alta, podemos decir que es una persona independiente por la apertura. Un neuroticismo medio significa que puede llegar a ser medio impulsivo, a veces sí, a veces no. Sobre todo si es que tenemos una extroversión alta, puede llegar a ser, cuando está con gente, puede llegar a mostrar ahí un perfil impulsivo. Bueno, esto es un poco para entender. Me gustaría darles, y en la clase vamos a hablar sobre los diferentes tipos de interpretación. Por lo pronto sigamos hablando de personalidad. Me gustaría comentarles un poco de algo que no van a ver en los textos, puesto que es algo que yo lo he trabajado.
mi modelo de personalidad abarca, más que dimensiones, hablo de ejes, porque son nuestros ejes de comportamiento donde ejecutamos nuestro comportamiento. Entonces, por un lado tenemos el eje social. Para mí ahí es donde entra la extraversión y entra la amigabilidad. Ahí es donde cómo nos llevamos con la gente. Ese es un eje donde ocurren algunas cosas. Y otro eje es el eje vertical, cómo nos llevamos con la autoridad. Si es que nosotros nos llevamos bien hacia arriba, nos llevamos mal, cómo nosotros nos comportamos con jefes, con padres, con subordinados, eso entra en un eje vertical. Otros dos ejes, tenemos un eje que es el intelectual, que tiene que ver con la solución de problemas, cómo abordamos nosotros al aprendizaje, si es que nosotros partimos de un pensamiento concreto o un pensamiento abstracto, si es que tenemos curiosidad o no tenemos curiosidad. Otro eje es el eje estructural. ¿Qué tanto nos organizamos? Puedo decir, yo puedo tener una parte intelectual muy alta, pero puedo ser desorganizado, un pensamiento desorganizado, que eso me implicaría que puede ser creativo, pero que no puede ser tan pragmático. La combinación de estos ejes nos da diferentes cosas y nos permite predecir el comportamiento. El quinto eje atraviesa estos dos planos. Normalmente pongo estos como dos planos, es un modelo de 3 dimensiones. El quinto eje que atraviesa todos estos planos tiene que ver con la emoción, es el eje emocional. ¿Y por qué atraviesa todos estos planos? Puesto que todas las cosas están atravesadas por la emoción y muchas veces la emoción es lo que nos hace utilizar una u otra de estas facetas. ¿Okay? No les voy a profundizar en este modelo, simplemente es prácticamente para echar en cara que yo tengo un modelo de personalidad y nada más, simplemente es por mi parte narcisista, porque no lo van a ver en el resto de la carrera a menos que ya me decida mismo a publicar un libro. Bueno, eso como dato curioso. Sigamos hablando de los modelos de personalidad. Entonces, todos estos que hemos hablado son modelos de personalidad basados en rasgos de personalidad. Diferentes maneras de evaluar rasgos de personalidad. La ventaja de esto es que nosotros podemos llegar a evaluar la personalidad y esto nos sirve para predecir comportamiento. Lógicamente, además de la teoría de los rasgos, tenemos también otras teorías como la de Skinner, que habla que nosotros vamos adquiriendo estos aprendizajes. Eso nos va formando la personalidad, o la parte de la teoría cognitiva social de la personalidad, que sobre todo Bandura habla de que nosotros vamos tomando vamos formando nuestra personalidad en base de diferentes cogniciones o pensamientos, interacciones que damos con las otras personas. Esto, como les decía, forma parte de esas decisiones, de esos enfrentamientos que tomamos segundo a segundo y vamos tomando decisiones sobre esto, lo que va formando nuestra personalidad. El enfoque neurocientífico de la personalidad diría lo que les comentaba el otro día, que tenemos patrones neuronales que son dados por las decisiones que hemos tomado toda nuestra vida. Al menos esa es parte de lo que yo considero que así es. Entonces, según la teoría de cognitivo social, la personalidad se desarrolla en base a la observación, al comportamiento de los pensamientos, o viendo el comportamiento de los demás. Hay dos componentes básicos de la personalidad de la propuesta de Bandura, que es la autoeficacia y la autoestima. La autoeficacia es la fe que uno tiene en que uno puede llevar a cabo las tareas, y la autoestima quiere decir qué tanto se valora uno. La combinación de ambas es lo que nos permite a nosotros dar o tener ciertas acciones. La teoría de Bandura sí se enfoca mucho en que prácticamente todos podemos hacerlo todo, pero tenemos nuestras propias limitaciones. Hay otros enfoques también, como el enfoque biologicista de la personalidad, que dice que prácticamente nosotros nacemos con la personalidad, que es un conjunto de nuestra capacidad de generar cierto tipo de hormonas o neurotransmisores, partes de nuestros funcionamiento, la carga de las neuronas que tenemos en nuestro cerebro, todo esto depende a cierta carga genética. Pues sí, no, finalmente en muchos casos se ha visto que personas que tienen baja dopamina, no significa que van a incurrir en drogas necesariamente, pueden tener otro tipo de cosas, desarrollar otro tipo de pensamientos, no necesariamente están limitados por su parte biológica. Simplemente eso siempre les digo, que ustedes mismos revisen y tengan sus propias ideas. Los humanistas consideraban que la personalidad se enfoca en la autorrealización. En el fondo está siempre la autorrealización como el punto crucial de la idea de los humanistas. Es decir, las personas
tienden a pensar de sí mismo lo mejor, tienden a pensar que están haciendo lo mejor y cada cosa que están haciendo están pensando que ellos están obrando de la mejor manera. Entonces, cuando hablamos de personalidad, hablamos de una complejidad de definiciones. No sabemos qué es en sí la personalidad. No existe un solo modelo, pero lo que es interesante a mi modo de ver es comprender que la personalidad nos permite predecir el comportamiento. Al respecto les comento, ahí está, no sé si vieron alguna vez lo que pasó con Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es una empresa de investigación que desarrolló un modelo para predecir la personalidad de acuerdo a los likes que tiene uno en Facebook y demás. De hecho, yo también hice el mismo modelo, ellos me ganaron por algún tiempo, pero sí es una manera ya relativamente fácil, puesto que ya hay una computadora súper inteligente que puede determinar tu personalidad o las emociones detrás de cada uno de tus likes, de tus tweets, de tu vida, de tus huellas en redes sociales. El asunto es que una vez que ya tienes los datos, yo puedo sacar fácilmente cuáles son tus rasgos de personalidad, tus 5 grandes rasgos de personalidad. Incluso puedo determinar algunas facetas sin conocerte, simplemente viendo tu Facebook o viendo tu actividad en redes sociales. No es tan complicado hacer eso ya ahora. Sin embargo, la pregunta es si deberíamos hacerlo. ¿Qué es lo que hizo Cambridge Analytica? No solo que ponían esto en Facebook, aprende tu personalidad, hacías pruebas de personalidad y dabas acceso a Cambridge Analytica para que vea tus likes, tus fotos, todas tus cosas. Entonces, ellos utilizaban toda esta información para determinar una relación, haciendo una especie de análisis factorial entre tu modelo de personalidad y las cosas que te gustaban. Esto masivamente, con millones de datos, permitió entender modelos de personalidad muy complejos, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo Cambridge Analytica? ¿Por qué fue todo el problema ético que suscitó? Porque Cambridge Analytica vendió los perfiles de personalidad, de hecho vendió a Trump, ¿no? Trump ganó gracias a las redes sociales. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hace Cambridge Analytica? Como ya sé la personalidad, yo sé cómo puedo influir en la persona, sé qué cosas le gustan, cómo va a ser su proceso de compra. Una persona con apertura mental, le voy a dar más argumentos de compra que una persona con menos apertura mental va a querer simplemente obedecer las cosas. Yo tengo que decirle, haz esto tú, ¿no? Una persona más extrovertida tiene que ver un grupo de gente que está votando esto. Una persona más introvertida tiene que ver personas separadas que están buscando esto. De hecho, las noticias, había una noticia de Trump dando la mano con un demócrata. Para las personas que tenían un pensamiento más abierto, posiblemente más liberales o demócratas, se les mostraba como que el titular, la misma foto, el titular decía Trump hace acuerdos o es valorado por demócratas. Y a las personas que tenían un pensamiento más cerrado, en Estados Unidos más republicano, se les mostraba la misma foto, pero el titular cambiaba y decía Trump humilla a los demócratas, ¿no? Entonces, de esta manera se aseguraban que ganaban los votos. Entonces, para entender un poco el tema de la personalidad, esto es bien importante, puesto que nos puede abrir la llave para entrar a la mente. Sí les aconsejo que vean muy bien en el libro, que se graben muy bien cuál es la diferencia entre los distintos modelos de personalidad. Para mí simplemente fue hablar algo que me apasiona y nos veremos en clase con el resto, ¿no? Eso es todo por ahora. Ya saben, preguntas al foro, hagan las tareas. Aquí es donde ya me siento youtuber, así suscríbete y demás. Pero bueno, tengan una buena tarde.